Seguimos en clave autonómica, continuamos reflexionando sobre la situación del Partido Socialista y alguna opinión nos quedaba todavía en el tintero, en el aire, en la tertulia, para completar esta visión sobre un momento, desde luego, interesante para el PSOE que, como hemos visto, tiene que solucionar cuestiones de liderazgo de personas y también de programas. ¿Alguna última consideración, María Ángeles, José María? Te dejamos con la palabra en la boca. Toño, estamos viendo cómo ves el verano. De esos nombres que ha dicho José María, ¿hay alguno que tú también apuntes o crees que habrá que seguir esperando? Yo creo que hay que esperar todavía. Yo creo que va a haber movimientos. Yo creo que del grupo del grupo que murió durante la etapa de Concha Andreu en el gobierno, es decir, Ocon y su grupo de la gente, los damnificados, de ahí yo creo que vamos, y el propio que lo dijo, que van a estar presentes, que van a salir al debate, a la proposición de ideas, y al final es cierto que bueno, que yo creo que es por ahí por donde pueden llegar, en el tiempo que sea, en un tiempo largo, a volver a tocar, como decimos habitualmente, a volver a tocar pelo. Porque si es por personas, por liderazgos, o surge de repente alguien que no conocemos, o yo ahora mismo soy incapaz de decir, porque bueno, Raúl Díaz fue la gran promesa, pero bueno, se retiró de aquellas formas o fue retirado, no lo sabemos. Entonces son estas cosas que no sabes. Yo creo que la catarsis que se tiene que producir en el seno del PSOE es tremenda para que iba a decir antes de jubilarme. No, seguro que antes de jubilarme no la veo, pero después de jubilarme puede haber otro gobierno con participación de un PSOE seguramente más socialdemócrata que socialista de izquierda, como en eso estoy muy de acuerdo con José María. Un año de legislatura en el gobierno de La Rioja. Empezamos primero con Capellán y luego nos metemos con la capital de La Rioja, con Logroño, que también ha sido días de balance los últimos. Pero ¿cómo has visto, María Ángeles, en primer lugar, a Gonzalo Capellán en sus primeros 12 meses al frente del gobierno, con mayoría absoluta, con un perfil más técnico que político? En eso coincide... Bueno. En absoluto desacuerdo contigo. A ver, venga. Habla, no que hable mal. Más político que técnico. No, me quería referir a político eludiendo polémicas políticas, rollos nacionales y cualquier tipo de controversia. Él dice que a lo suyo y a La Rioja. A eso me refería. Bueno, yo ahí en cierta manera sí que coincido, así que como vas a discrepar, pues yo voy a opinar. Sí. En principio a mí cualquiera, me da igual que cualquier presidente sea del partido que sea, que diga que yo voy a defender los intereses de los riojanos, me parece bien, o sea, me gusta, y que no se dejen de historias o de utilizar esto para otra cosa. Me da igual del color que sea. No ha habido ninguno todavía que no haya dicho eso, Bueno. Yo no lo he conocido, o no lo ha dicho, que me da igual. No creo. Entonces, eso, llevarlo como bandera, a mí me parece bien. Y yo creo que eso me parece bien, me gusta. Lo del perfil más técnico es muy técnico, eso sin ninguna duda. Nosotros, por ejemplo, el otro día en el observatorio, lo digo porque estabas allí grabando, y además hay una cosa que a veces no lo hacen en público, pero igual esto lo hicieron en privado y yo creo que eso también se tendría que hacer en público. Es decir, reconocieron, el Observatorio de la Violencia llevaba muchos años, ¿no? Reconocieron el trabajo anterior de coordinación que se hace, o sea, que en esta comunidad es más sencillo que igual que en otras comunidades y se puede trabajar mejor un tema. Vale, eso se lleva haciendo muchos años. Reconocieron el trabajo de los anteriores, que yo creo que el reconocimiento también del trabajo de todos los anteriores es algo que se debería hacer también en público por los partidos, que eso digo que a veces no se hace, pero luego sí que nos dieron una documentación que no se había dado otras veces, es decir, se hace como una especie de resúmenes. Pues esto fue súper transparente y con toda la información de todos los organismos que trabajamos, qué características y capacidades tiene cada uno, cuál es el proyecto hacia futuro, cuál va a ser más o menos en lo que se va a seguir trabajando cada uno. O sea, es un perfil mucho más técnico que lo que se había hecho otras veces, ¿no? Y yo creo que eso sí que se está dando. O sea, que creo que esa parte yo creo que sí que se está dando. A mí me parece buena y eso no implica que pierdas el carisma político. Es decir, bajo mi punto de vista, normalmente los partidos, evidentemente, al que lo han mandado a la oposición, lo han mandado por algo, ¿no? Pues luego, si lo han mandado por algo, creo que se debe hacer
eso, por lo que lo han mandado a la oposición, tú hacerlo al revés, pero el resto de las cosas, que igual son de un 100%, el 70% más o menos van a hacer lo mismo, no sacar, dijéramos, hacer política de absolutamente todo, ¿no? Toño, a eso me refería yo, ¿eh? No, Mira, yo, básicamente vamos a ver la broma. a lo que me refiero, y esto lo saben muchos compañeros, es que cuando en ocasiones se presenta Gonzalo Capellán en algún acto, en alguna presentación, en alguna rueda de prensa, convocatoria, y le preguntamos por estas cuestiones de cierta polémica, de controversia nacional, o incluso vienen medios de otras comunidades, no quiere entrar, no se enreda en esto, salvo el otro día, la semana pasada, con el argumento de la financiación de Cataluña, que ahí sí que dijo que esto nos afectaba también a los riojanos. Pero en general dice que a La Rioja, está para trabajar y para otras cosas. Yo creo que Capellán, y es política, porque es una decisión política, que no ideológica, es política, que la política no siempre tiene por qué irle a ideología, ha elegido un perfil bajo, bueno, bajo no, bajísimo, el más bajo que se puede elegir, para que no se hable de Capellán. Es decir, Capellán es el presidente de La Rioja que en el primer año de mandato menos titulares ha conseguido, no solo en el diario La Rioja, sino en TVR y en todos los medios compañeros de la región, absolutamente. ¿Podéis decir eso es bueno? Bueno, quizás sea bueno. Analizamos los titulares. Te pondré todo el dinero que haga falta en la mesa para la vendimia en verde y para la destilación de vino. Dinero que no es suyo, que es nuestro, os lo recuerdo, se lo recuerdo a los... subvenciones universales y ridículas, y lo digo, ridículas, a los autónomos que parece que les van a solucionar la vida con 2.000 euros o con 1.500 o con 3.000, que incomprensibles, nos vamos a gastar otros no sé cuántos millones de euros. Sigo. Que había más, bueno, trenes. No, y lo enjundioso, es decir, todo lo que voy sacando son decisiones absolutamente populistas y baratas, porque lo del vino no se arregla con subvenciones, porque lo de los autónomos no se arregla con subvenciones de 2.000 euros, para nada. Y los que sois autónomos lo sabéis, para nada. Sí, pero ayuda. Ayuda. Yo creo que a nadie le ayuda. Bueno, ¿te soluciona la vida en 2.000 euros una vez? No soluciona la vida, pero es al menos una mención de que hay un problema y una necesidad y de momento se está acuciando. Evidentemente con eso no se soluciona el problema de los autónomos. Creo que es un problema muy profundo y que tendrían además que tratarlo en profundidad porque la mayoría de la gente es autónoma. Entonces son decisiones populistas, bueno, efectistas o llámalas como quieras. Ha cogido la bandera de las rosas, que me parece estupendo, que no es el primer presidente que la coge, y yo creo que ese es uno de los asuntos de región, pero bueno, que tampoco pasa de... Es un símbolo. De lo simbólico. Me parece que en materia ferroviaria, por hacer repaso de sueño, no podemos estar pidiendo más mínimos, o sea, ya nos hemos rebajado a lo mínimo de lo mínimo, ya somos capaces de decir, bueno, pues que no nos den, siempre se me olvida el nombre, la OPS es lo del aeropuerto, de servicio público, OSP. La OSP para el aeropuerto, no, porque nos van a poner un tren por Valladolid a Madrid que va a durar 4 horas. Estamos pidiendo lo mínimo. Bueno, pero yo creo y nuestra capacidad de reivindicación, además contra estoy diciendo, un gobierno de otro partido, está absolutamente diluida. Un presidente ambicioso y político y tal, yo creo que hubiese sido capaz de hacer mucho más. Y algunos asuntos más que de verdad que a mí es que me suenan a eso, a que ha pasado un año y es como que ha pasado el río. A ver, no se pierdan diario La Rioja este fin de semana, ¿eh? En lo de las comunicaciones, que además ahí ya sabes que yo soy bastante beligerante, yo creo que está diciendo, ahora dame esto, pero yo no sigo reivindicando lo demás. Pero es que no hay que creer lo que dices. Yo oigo lo que dice y le leo. Sí, pues eso digo. Eso es lo que digo, que está diciendo eso, o por lo menos en lo que yo he escuchado. Es decir, yo voy a lo que me den, lo cojo, pero... Ha renunciado. Yo soy contra el aeropuerto. Yo al que nos hizo el aeropuerto le haría un monumento, pero se lo haría en Guadalajara para que se fuese a vivir allí. Porque es una estupidez tener un aeropuerto en Logroño. Pero ya que lo tenemos, vamos a utilizarlo. Y claro, si no tenemos la declaración de servicio público, está la OSP famosa, no vale para nunca vamos a tener nada enjundioso. Y hemos renunció. Capellán expresamente dijo, bueno, ahora que tenemos esto ya, seguramente esto no es. Y lo vino aquí al ministro y se lo dijo en la cara y no le contestó absolutamente nada. José María, un año. Gonzalo Capellán, gobierno del PP, mayoría absoluta. Lo que se dice ahora,
yo siempre afirmaba, entre la hilaridad de los que compartían conmigo tertulia, que nunca iba a ver en La Rioja, que nunca la va a ver. Lo que hay que conseguir es un tren que nos sitúe en Madrid en 2 horas y cuarto. Ya está. Y tiene que ser con alas de mariposa, porque por cierto, se ha descubierto que hay unas mariposas que han atravesado el Atlántico, sí. 8.000 kilómetros. Y dice, bueno, llevarían llevarían alimento y frutos secos, ¿no? Yo qué sé. Pero se ha demostrado que sí. Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer un vuelo de mariposa. Pues que sea un vuelo de mariposa. Pues sí, lo que sea. Pero el aeropuerto no se va a declarar. Es que no tiene materia crítica en absoluto. No se va a declarar. No obstante, yo sí que me parece que las regiones deben tener sus símbolos inmateriales. Fundamentales. Sí, eso lo decía. Y el simbolismo, uno de los simbolismos, y además ese tendrían que estar todas las fuerzas políticas, aunque algunas, las de extrema derecha, no lo están, es que es el sentido regional. El sentido regional es algo que aglutina a las personas y que favorece muchos desarrollos de tipo inmaterial, la bondad del territorio, de las personas, el orgullo por donde vives, que te hace ser mejor ciudadano, etc. Luego, evidentemente, las glosas son un elemento simbólico, no van a venir aquí las glosas. Yo sí fui de los privilegiados, junto con la actual directora del periódico, Teresa Cobo, que fuimos 5 personas a ver La Dama de Elche, que estaba súper custodiada y la verdad es que era muy emocionante, muy emocionante. Pero la Dama de Elche ya está fuera de Elche. Pero yo creo que las cosas sí que deberían venir, ¿Y tu simbólicamente. tu análisis del año? Y luego, esos aspectos simbólicos y materiales. Y luego están los aspectos, digamos, materiales. Es decir, yo creo que el tema de infraestructuras no se está llevando con la exigencia y celeridad, quizás porque se cometió un poco el error primero de enfrentarse al ministerio y encima a la calidad del ministro, ¿no? El señor Fuentes, ¿no? Fuentes, sí. Entonces yo sí, luego el aeropuerto yo creo que hay que dejarlo para lo que fuera, ¿no? A lo mejor puede ser una sucursal del de Albacete, que yo pasé el otro día por Albacete y hay aviones de renovación y tal, un aeropuerto en Albacete, pues sí. La referencia del aeropuerto en la renovación hasta los 747, una cosa pena. Habría que hacer alguna cosa. Evidentemente, los aspectos como la industrialización está muy lento desarrollándose, demasiado lento, y las empresas que existentes no parece que vayan hasta a invertir en desarrollo de sus actos las empresas. Lo de los polígonos está muy parado, muy parados. Y encima salía 69 pesetas, a 69 euros el metro cuadrado. Me parece una barbaridad, una barbaridad. Que hicieron los anteriores, le hicieron mal y que no habían cumplido, pues arréglese, pero eso sí. Ahí hay un mal futuro, me parece a mí. El vino tiene una crisis importante, que es una crisis simbólica de región, pero de infraestructura del propio sector del vino, en el que lo de la Podan Verde, ¿cuántos millones eran? 15 millones, no sé qué. Nos va a costar a los lejanos unos 15 y en total unos 30 y unos 30 y tantos. Este año, el año pasado ya nos costó y el año que viene más. Yo creo que ese es un aspecto tal. Hay aspectos tan singulares dentro de la denominación que todavía hay bodegas, bueno, todavía no, la mayoría de las bodegas tienen vino de mesa, de las que están escritas en la denominación de origen calificada Rioja. Yo, al entrar aquí en la tertulia, hablaba con Alberto Gil, que siempre le hago preguntas de este tipo, ¿no? Y tal. Entonces, es un aspecto que tiene que solucionarse. Es un aspecto fundamental, no básico, ¿eh? El vino no es básico para la industria de La Rioja, ¿eh? Produce lo que produce, pero para 14.000, que generan riqueza, que compran tractores, sí, pero eso. Son aspectos que los gobiernos deberían. ¿Eso está en la agenda del gobierno? Yo creo que sí está en la agenda del gobierno, pero debería estar machaconamente presente. Machaconamente presente. Y eso es lo que quizás, ese perfil, digamos, de no meterse en jardines, ese perfil profesional, que está bien, porque eso calma la vida política. Es decir, no se mete en refriega, no se mete con la mujer del otro, eso está muy bien. Pero tiene que ser más efectivo, y en este caso yo diría incluso efectista, en las reivindicaciones que La Rioja necesita. Adolfo, ¿alguna sensación de este año? Sí. Suscribo prácticamente la totalidad de lo dicho. ¿Para qué voy a hablar? No, pero tampoco soy muy partidario de la vendimia en verde. Me parece, quiero decir, yo si en mi despacho lleva un día en el que no viene gente, pues no va a venir el presidente a decirme, hombre, pues joder, pues no te preocupes que ya te pago yo las minutas que las que te pagaron el año pasado te las pago yo, porque claro, pues, yo es que vuelvo a lo liberal. Adolfo, déjame, voy a hacer una cosa solo, que es un buen ejemplo. Te podría decir, bueno, para que no eches a nadie, te voy a dar este dinero
pero a cambio de eso reestructura tu despacho, tienes que quitar a 5 compañeros, a 3 secretarias y 8 ordenadores. Claro. Y entonces, eso, porque el año que viene no te voy a dar. Claro. No, te dice, sigue y el año que viene vengo y te vuelvo a dar. Claro, eso es ya está. Es un disparate. Sí. Vale. Pero bueno, yo, por añadir una cosa buena, además sigo engarzando con mi perfil liberal, me parece que la política fiscal del Gobierno de La Rioja ha sido bastante interesante en cuanto a, primero, reducir la presión fiscal, que lo han hecho bastante bien, y segundo, en cuanto a facilitar la gestión de los tributos a través de la aplicación nueva que han creado, que es muy intuitiva, fácil de manejar y que simplifica las tareas tributarias. Y por el lado negativo, que no se ha comentado, a mí no me ha parecido bien, y creo que lo he dicho aquí más de una vez, la moratoria esta que se aprobó relativa a los parques fotovoltaicos y todo esto. O sea, quiero decir, me sigue pareciendo que es matar pájaros a cañonazos, porque una cosa es la infraestructura esa de forestalia, ¿no? Sí, que evidentemente es otro de los argumentos. Es un disparate, pero para intentar parar eso, que no lo van a parar con ese mecanismo que aprobaron, han matado pájaros a cañonazos y han dejado a mucha gente colgados de la brocha cuando ya estaban con sus proyectos avanzados, conforme a un régimen jurídico en el que confiaban, ¿no? Y eso de las moratorias no te ha gustado. No me ha gustado, porque al final genera inseguridad jurídica y creo que nos va a costar dinero a los riojanos por vía de responsabilidad patrimonial. ¿Puedo estar de acuerdo? Puedes, ¿no? Puedes. Incluso lo estás. Y de forma breve, Logroño, la capital, perdón, la capital también riojana, donde tenemos a miles de espectadores, nos obliga a un repaso también sobre el año de Conrado Escobar, con alguna última polémica, de nuevo en materia urbanística y de modelo de ciudad, Toño. Bueno, Conrado... Esta es una ronda más rápida, ¿eh? Conrado entró como Atila y luego poco a poco se fue dando cuenta de la realidad. Conrado es también amigo mío, parto de esa base, para que no quede ninguna duda. Pero yo creo que se equivocó en la forma de entrar. Tuvo la capacidad de reaccionar, pero tiene un hándicap tremendo, que tiene un equipo muy cortito, tremendamente cortito, porque yo creo que era un equipo de segundas opciones, incluso de terceras opciones. ¿Tiene mayoría absoluta, ¿no? Hablo de concejales. Sí, tiene mayoría absoluta. Pero los concejales tienen los que tiene. Entonces, le está costando, ha cometido errores de los que está intentando salir. Hablo pues, del famoso carril bici de Avenida de Portugal. Bueno, pues todas estas infraestructuras que estaban ya financiadas y comprometidas con Europa y que nos pueden costar un disgusto. De hecho, alguna nos va a costar un disgusto. Y bueno, pues yo creo que está intentando lidiar. Él tiene también un perfil mucho más popular. Y al otro le he dicho populista, a Capellán. Este es quizás más popular, es un hombre más de tocar, más de estar en la calle, más de no le importa, le gusta, y seguramente para un alcalde es más sumisión. Pero en Logroño seguimos teniendo problemas importantes que yo creo que todavía, insisto, quiero pensar que es porque tiene un equipito muy corto y limitado, no se les ha metido mano. Adolfo, invirtiendo el orden de las intervenciones. Sí, yo debo reconocer que es una corporación, a mí me gusta, sin perjuicio que haya cometido errores, pero yo creo que es una corporación que, salvo excepciones puntuales, me gusta. Y sí que es cierto que he hecho en falta efectivamente, ellos se presentaron a las elecciones, lo hemos comentado aquí muchas veces, oponiéndose al modelo de ciudad que planteaba el Partido Socialista. Y yo creo que mucha gente le votó en parte por esa cuestión, pero yo creo que no han sido capaces de acabar de pergeñar un modelo de ciudad, o sea, que van un poco como dando palos de ciego, ¿no? Eso me da a mí la sensación, y lo mismo en cuanto a la regulación de la hostelería y su conciliación con el derecho a descansar, que creo que también están, o sea, creo que no se han sentado todavía a diseñar un planning que implementar en el tiempo de una forma coherente y sistemática, ¿no? Creo que van un poco ahí. Pero vamos, quitando estos dos asuntos, pues pequeños, en lo demás yo creo que están haciendo creo que está haciendo un buen trabajo, sobre todo para cómo se encontraron en el ayuntamiento. Señor Esteban. Yo sí me parece que el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento sí que tenía un plan de ciudad bastante proyectivo, que evidentemente ellos mismos lo sabían, en 4 años no se podía llevar a efecto, seguramente casi ni en 8. Albergaba la esperanza de que lo realizado se viera en perspectiva y por lo tanto hubiéramos tenido más votos de los que tuvieron, que les han llevado a la oposición,
quizás el Partido Popular, desde el principio, como había tanto ruido, pero en todas las ciudades ha habido siempre ruido. Cuando se han peatonalizado las calles, donde las 100 tiendas ya es un hecho histórico, ¿no? Cuando se peatonaliza es un hecho histórico. Yo creo que le falta la definición del modelo de sociedad, en el que cualquier ideología, salvo la revolucionaria, vamos a bombardear la concatedral de las redondas, con esa no, que haya posibles consensos de cómo queremos hacer la sociedad. Ahí tienen que ver mucho los técnicos tienen mucho que ver. La configuración de un plan general, si hay que modificarlo, los planes parciales, los PSIs, todo ese tipo de cuestiones, yo creo que tienen que ver. En eso sí que se tienen que meter, y eso tiene que ser un concurso de ciudad. Eso es lo que va a determinar las infraestructuras en general de cómo queremos que sea la sociedad, incluso cómo queremos que sea la economía de esa sociedad. Turismo. Yo, que recuerdo que en una anterior tertulia dije que el peligro de Logroño es que se convierta en un parque temático del vino. Eso es un error. Me refiero al vino, al consumo del vino, me refiero, ¿no? Eso es un error. Entonces yo creo que tiene que adoptarse medidas, evidentemente, de ciudadanas para que los ciudadanos hosteleros y los ciudadanos que habitan el casco viejo, en esto, la definición del casco viejo también tiene que de una vez implementarse ya, de una vez, porque el casco viejo no es visitable para los turistas, no es visitable. Entonces yo creo que ahí hay una asignatura absolutamente pendiente. ¿Que tiene que ver mucho con el dinero? Bueno, pues ha habido dineros europeos para hacerlo, pues se articulen. Y luego, pasada esta primera época, digamos ya, a ver, ¿qué es lo que han hecho los otros por lo que la gente protestó? Vamos a hacer lo contrario. Yo analizaría lo del contrario. Hay aspectos prospectivos del anterior gobierno que son válidos y que lo están llevando muchas ciudades. Pamplona lo lleva hace mucho tiempo, peatonalizó el casco antiguo absolutamente por completo. Peatonalizó Carlos III. Es como peatonizar a Gran Vía aquí en Logroño. ¿Quién plantearía peatonizar la Gran Vía en Logroño? Pues la Gran Vía de Logroño es Carlos III de Pamplona. Hay que ser de esa manera prospectiva y exigente. Y luego pedagogía. Y yo creo que faltó pedagogía en el anterior gobierno y este gobierno todavía no ha convocado la asignatura de pedagogía. Logroño, María Ángeles, que lo conoces bien, que controlas a las asociaciones, a los vecinos, a la gente. ¿Cómo ves este primer año? Que también nos invita a reflexionar sobre lo rápido que pasa una legislatura, ¿eh? Sí, Se ha ido un año volando. Bueno, pues voy a empezar por los ruidos aquí, las terrazas, los bares y tal, ¿no? Nosotros, que hemos insistido, hemos tenido varias reuniones a este respecto, en que se aplicara una ordenanza que se hizo con el acuerdo, no en la legislatura de Pablo, en la anterior, o la anterior, que ya ni recuerdo, en la que estaban los hosteleros, los vecinos, varias asociaciones, los miembros del equipo de gobierno, de la oposición, ¿no? Y se llegó a un consenso, que mira que es difícil, ¿no? Bueno, pues ya que llegamos a un consenso, intentar recuperar esa ordenanza, porque luego acaba en un cajón, que yo creo que es fácil de aplicar, que además quitaría ruido para los vecinos, pero yo creo que no le afecta a los hosteleros de manera que les perjudique en sus establecimientos. Este ha sido uno de los Entonces, nosotros polémicas de este año. Hemos insistido en esa ordenanza, incluso si nos tiene que volver a reunir, volvernos a reunir, pero sacar esa ordenanza del cajón, que eso nos han dicho que sí, o sea que espero que sea así. En la participación, que yo creo que el equipo anterior sí que se equivocaba, nosotros nos pasamos la legislatura, o sea, y Pablo nos pedía disculpas, pero volvíamos a repetir la película otra vez, diálogo, ¿no? Constantemente, o sea, fue toda la legislatura. Yo creo que eso, Conrado sí que lo ha aprendido y ha dicho, nos ha convocado varias veces, no solamente a nosotros, a los vecinos, tal. Entró con un programa que evidentemente era eliminar las calles porque la gente no las veía, pero ya no porque estemos hablando de peatonalización sí o peatonalización no, sino el cómo lo vamos a hacer, que yo creo que es lo fundamental. Como no hubo ese diálogo, finalmente es me opongo y ya cuando la cosa se encona es ¿qué dices? Pues no, sin escuchar, ¿no? Entonces eso está tratando de revertirlo, pero claro, luego tiene un problemón porque ahí están los fondos europeos pedidos con
con unos criterios que Sí, sí. habría que cambiar. Condicionados a proyectos que ahora... Porque hay están mucha en el gente aire. que sí que está No admitiendo... habría que cambiar, habría que devolver. No, habría que cambiar cosas, Habría que porque la decir. gente, a ver, en las reuniones que hemos tenido hay cosas que se van a aceptar. Por ejemplo, en la calle Sagasta, que es la última Sí. que tuvimos, básicamente se va a quedar, bueno, a Hoy ver, lo cosas, publica- algún hoy cambio lo y tal, publica pero Felipe. Sí, sí. básicamente se va a quedar prácticamente como estaba, que fue en la única que Pablo nos reunió a los vecinos y a las demás organizaciones y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahí, con ciertas matizaciones de cómo se va a hacer la obra, cómo no me va a perjudicar el comercio, cómo no sé qué, lo van a aceptar, por ejemplo, con lo cual es fácil hacerlo. Hay otras que es más complicado porque ha habido un enconamiento previo que es muy difícil ya de Desmontar. superar. Que son asuntos que iremos contando este verano porque ya no hay tiempo para más en la tertulia. Nos decía Diego, realizador, que nos ha acompañado también durante todos estos meses al otro lado, poniendo las declaraciones, los vídeos, los rótulos. Gracias por ese trabajo ahí invisible, pero muy patente. Decía Diego que se acaba, que ya hasta después de San Mateo, que no habléis más, que estamos sin tiempo. Ha sido un placer. José María. En la despedida, pedir Venga. más tiempo. Más tiempo. Más tiempo. Y que disfrutes de San Fermín, ¿eh? Y si van ustedes a San Fermín y si me ven, un vino yo les invito. Fantástico. Bueno, Aquí a está, todo el pueblo no, ¿eh? Al que vaya. Toño, buen verano. Gracias, de Carlos. noticias, de paseos y de viajes, de lo que haga Buen verano falta. para todos. Fito, un placer. Pues Como digo, siempre, pues que... mira, no, siento, al final no he cumplido mi palabra inicial de estar apaciguado, pero de eso se trata. enseguida ¿eh? le vengo arriba, sí, es Como una tiene cosa, que no lo ser. puedo evitar. Y María Ángeles, un placer. Gran trabajo aquí con nosotros y con la asociación, con el observatorio, con tantas cosas en las que estáis comprometidas. Las contaremos, como es habitual aquí en TVR, porque acaba la temporada, pero continúa la programación, el compromiso de esta casa, en este caso ya en estas semanas y meses de verano, con otros argumentos más festivos que serán protagonistas en esta pantalla. Adiós.